Chevrolet. Find new roads. Hola, ¿cómo estás? Este es un viaje muy especial. Como verás, no hay camioneta ni camino. O sí, hay un camino que nos va a llevar 200 años atrás para recordar cómo fue la declaración de la independencia, de nuestra independencia, que ocurrió aquí, en este lugar, en esta sala donde están todos los cuadros con nuestros próceres. Ellos dijeron: nosotros vamos a ser libres del dominio de Fernando VII de España y de cualquier otra nación sobre la tierra. Eso ocurrió en 1816, un 9 de julio. Y te vas a enterar a través de historias mínimas de quienes fueron los ideólogos o los fogoneros de la Declaración de la Independencia, de quienes fueron los voceros, o sea, los que salieron a contarle al mundo y al resto de nuestro territorio, de las Provincias Unidas, del Río de la Plata, que por fin éramos libres. ¿Y cómo se festejó acá, en Tucumán, esa misma noche y las noches siguientes, la Declaración de la Independencia? Porque Tucumán era un lugar chiquito, de 4.000 almas nada más. De todo esto, en este programa especial, que a la vez va a ser para vos y para mí una aventura fascinante. Todos sabemos que la independencia se declaró en la provincia de Tucumán. Ahora, ¿por qué se eligió Tucumán para que los representantes declarasen aquí la independencia? ¿Y en qué lugar fue que ocurrió esa sesión tan especial? Pues aquí mismo, donde estamos ahora, en la Casa Histórica de Tucumán. Ahora, siempre fue igual, fue demolida. ¿Qué secretos, qué misterios guarda esta casona histórica para nosotros? Te lo cuento a partir de este momento. Tucumán, 1816, 5.000 almas, muchos militares en la pequeña aldea, porque esa era tierra de batallas, y de casas bajitas, humildes, donde no había baños sino letrinas, y por las noches y por seguridad había toque de queda en las calles. A las 10 de la noche, todo el mundo durmiendo. Se acercaba el 9 de julio, que es como decir que se acercaba la patria. ¿Qué más deberíamos saber de ese lugar, pero hace 200 años? Calles embarradas, todas, casas de adobe, techo de... No, se había de ladrillo también, techos de paja o de teja, alternaban. ¿El agua de dónde la sacaban? El agua es de pozo. El agua de pozo, y una familia muy acaudalada haría aljibes, si no era de pozo. ¿Y qué comía? Los platos tradicionales, mire, comían como unos locos los tucumanos. Todas las crónicas antiguas dicen, se comía abundantemente, ¿Cómo se divertían? Estamos hablando de 1816, ¿no? Unas canchas de bocha, 2 mesas de billar, y después los juegos criollos, de la sortija, que eso en los días festivos, ¿no? ¿Dónde se juntaban los hombres? A la mañana, ¿qué hacía la gente? Bueno, el señor iba a conversar con los amigos bajo los arcos del Cabildo o en la puerta de la botica, de la única que había, don Hermenegildo Rodríguez, porque se conversaba en la farmacia, y que hablarían de
¿no es cierto? No sé si iba a llover, si crecería la cebada o qué sé yo. No creo que hubiera... periódico no se publicaba ninguno, escuela no había ninguna. Si se quería aprender a leer había que ir a la escuelita que tenían los padres franciscanos. Las mujeres generalmente eran analfabetas todas. Libros, unos cuantos libros. Tendría algún abogado, alguno de los pocos abogados que había en Tucumán, que eran 3 o 4, por eso la ciudad estaba tan tranquila, ¿no es cierto? Y los eclesiásticos eran los que se suponía que tenían el saber. Todos los días las mujeres iban a misa de riguroso vestido negro, no había bancos, se tenían que sentar en el piso y tal vez por las tardes se juntaban en las casas a comentar las noticias. Esa rutina se vio revolucionada por la llegada de los diputados de otras provincias que llegaron a caballo, en mulas o en galeras. La elección de Tucumán tenía que ver con una serie de factores muy interesantes. Uno era que estaba en el centro del territorio. Si vos ibas a Tucumán desde Buenos Aires, en carruaje, tardabas 3 semanas. Si vos ibas desde Charcas, desde el Alto Perú, a Tucumán, tardabas 3 semanas. Estaba en el medio. Estaba en el medio, era equidistante. Pero además teníamos una deuda de honor con el norte argentino, porque el gran sacrificio por la guerra de la independencia lo hicieron justamente Tucumán, Salta, Jujuy, con hombres, con recursos humanos, con dinero, con recursos logísticos. Mientras en Buenos Aires desde los escritorios manejábamos todo, ellos realmente sufrían el gasto de la guerra de la independencia. Sí, me acuerdo del éxodo de Jujuy, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el éxodo de Jujuy, las batallas de Tucumán y de Salta. Sí. Entonces, se decidió que tenía que ser en el norte. Pero, ¿por qué Tucumán y no Salta? ¿Por qué no Jujuy? Bueno, Tucumán era la ciudad más protegida de los avances realistas del norte. Y además, la que institucionalmente estaba un poco mejor parada. Se elige San Miguel del Tucumán, que no era una ciudad importante, que no era sede de obispado, que no tenía universidad, que no tenía instituciones, digamos, importantes de la corona española, ni siquiera era la capital de la gobernación. La capital de la gobernación era Salta. La razón fue además política, porque no se quería mostrar frente al imperio español temor. Claro, las tropas españolas estaban a 200 kilómetros nada más de Tucumán. O sea, en las propias barbas de los realistas vamos nosotros y le hacemos un congreso para declarar la independencia. Audaces los hombres de Julio, ¿no? O sea, el gobierno ya había elegido el lugar, ahora lo que faltaba era un recinto para sesionar. Tucumán era una ciudad bastante pequeña, inclusive para muchos era muy insignificante el lugar a donde se reunían. Sin embargo, la casa histórica cayó como anillo al dedo. ¿Dónde podían reunirse? ¿En el Cabildo? El Cabildo estaba en refacciones, pero además en el Cabildo se reunía el grupo de cabildantes de Tucumán que no se llevaban fantásticamente bien con los del Congreso. Así que la casa del Congreso, que estaba alquilada al gobierno para utilizarse como aduana. Cuando le dijeron van a venir diputados de la Provincia Unida, bueno, ¿qué es lo que tengo? Esta casa alquilada, volteo una pared y hago un ámbito como para que sesionen los representantes. Cayó perfecto. Aparte pudieron hacer la refacción de quitarle una pared intermedia para hacer un salón más grande, colocaron pupitres, una araña con 8 candelabros para las reuniones nocturnas. A las 6 de la tarde, después de la siesta, si había que hacer algún tipo de reunión nocturna, iban, prendían los candelabros y ahí se quedaban conversando hasta las 8 o 9. Alguien dijo, la patria nació pobre y tuvieron que alquilar el lugar donde declarar la independencia, ¿no? Bueno, justamente la casa de Tucumán era una casa bastante sencilla, tenía 2 patios, es decir, no se reunieron en las salas que daban a la calle, sino pasando el primer patio interno. En esa casa se reunieron y discutieron los congresales. ¿Y quiénes eran? Había 17 abogados, 13 sacerdotes, un militar y un comerciante. Eran forasteros con extrañas tonadas que trastabillaban en las aceras tucumanas desparejas y que llamaban la atención luciendo sus trajes, o mejor dicho, sus fraques
de colores oscuros o sus trajes de dignatarios eclesiásticos o de sacerdotes. Y en esa casa humilde y alquilada, el 9 de julio de 1816, declaramos la independencia. Es que la casa esta, bueno, la familia Zavalía la termina vendiendo al gobierno, se conserva esa foto clásica donde está toda derruida, es el frente con las columnas torsas y todo. Entonces el gobierno la compra para instalar las oficinas federales, que eran el juzgado federal y el correo. Entonces, para eso, voltea todo el frente ese de las columnas salomónicas y le hace un frente neoclásico, así que tenía 2 leones al costado, y le cambia la parte de adelante con alguna pequeña modificación adentro, pero el Salón de la Jura lo respeta. Es decir, que la casa ¿Quedó dentro de otra casa? Todavía no, simplemente se le cambió el frente para modernizarlo. Esa fachada neoclásica pasó a ser el edificio más imponente de Tucumán. El Salón Histórico, aunque fue visitado por 2 presidentes, Nicolás Avellaneda y Julio Argentino Roca, hay constancias de que en 1900 permanecía cerrado, vacío, húmedo y hasta cubierto de polvo, y hubo temores de que las paredes se desplomasen. Entonces, al gobierno se le ocurrió una nueva remodelación en 1904. ¿Qué hicieron? Demolieron la anterior fachada e hicieron una especie de mansión o templete para solo proteger al Salón de la Jura. La gente entraba a esta cosa imponente con puertas, con cristales y todo. Y cuando se abrían las puertas, en medio de un gran ámbito, aparecía el Salón de la Jura, que parecía una casita, por supuesto con techo a 2 aguas. Y a la vuelta había unos balcones donde se ponían las autoridades cuando iban a decir discursos. Y abajo estaban las placas esas que usted ve ahora en los patios aquellos. ¿Y cuánto duró eso? Y el templete se inauguró exactamente en septiembre de 1904. Con el templete se colocaron en los patios traseros 2 bajorrelieves que fueron hechos por la famosa escultora Lola Mora. En uno se refleja el 25 de mayo de 1810 y en el otro el 9 de julio. Pero si uno mira bien a los personajes, mezclado entre ellos aparece Julio Argentino Roca, que era presidente en aquel momento, o sea, no había nacido en el momento de la declaración de la independencia. Por fin, la casa volvió a ser la original de 1816. ¿Y cómo? Gracias a 2 cosas. A la vieja fotografía que había conservado el aspecto de la fachada y a los planos originales que descubrió el arquitecto restaurador. En ese plano estaban marcados los cimientos originales. Entonces él, Busquiazo, hizo una cosa espectacular. Llamó a todos los periodistas a la parte de adelante, hizo medir y dijo, bueno, acá hay tantos metros, acá tiene que ir una pared. Empiecen a cavar. Y los obreros empezaron a meterle con el pico y empezó a aparecer el cimiento. Y propuso en diversos lugares de la casa, bueno, cabemos acá, miraba el plano y decía por acá. Entonces supo que la casa era exactamente así. O sea, la casa volvió a ser la que era en 1816. Ay, 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 Argentina. Pero si hubo independencia, nada menos, ¿cómo fue ese momento sublime? Porque se habrá tirado la casa por la ventana. Por pobrecita que fuera la patria, algo tuvo que haber pasado con todo ese gentío asomado en las galerías y en las rejas de las ventanas de la casa. Siguieron vivas a la patria cuando a las 2 de la tarde, finalmente, por unanimidad, los 29 diputados declararon la independencia de nuestra patria. El 9 de julio fue celebrado con todo artificio, ya que hubo conciencia en Tucumán, en San Miguel del Tucumán, que se había dado un paso gigantesco. Por eso fue casi inmediata la impresión del acta de la independencia para ser repartidas en los pueblos y que fuera jurada en todas las plazas de la República. Pero se celebró en las calles, se festejó en las casas. Se bailó, hubo un grupo de arpistas, seis damas tucumanas tocaron el arpa, tocaron el arpa con el arpa, el himno nacional, y se eligió a la reina de la fiesta, Lucía Arauz, una rubia muy jovencita. Mirá vos, o sea, tuvimos la primera reina patria. Exactamente, vos fíjate que nos declarábamos independientes, nos alejábamos del rey de España y ya teníamos reina al día siguiente, ¿no? A Lucía Arauz, nuestra primera Miss Argentina. Nuestra primera Miss Argentina, sí. El 10 de julio de 1816. Así es.
¿Sabías que la mayoría de los congresistas fueron sacerdotes, militares y abogados? Pero hubo otros, los fogoneros, los que no salen en la lámina escolar, pero que tuvieron mucho peso a la hora de la declaración de la independencia. Y ellos son San Martín, Juan Martín de Pueyrredón, Martín Miguel de Güemes y el creador de la bandera, Manuel Belgrano. ¿Cómo se vivía en Tucumán en 1816? ¿Qué se sabe fehacientemente? Que fue a las 2 de la tarde la declaración. Eso está en una carta del doctor Fernando Zavalía, que era niño en esa época. Se sabe que era un día de los típicos de Tucumán del invierno, de claro de sol y más bien calentito. Por eso le recomendó a Stein, cuando estaba haciendo el cuadro, que le pidió datos, le dijo, no le ponga capa a los congresales porque era un día que no hacía frío. Después, no ponga, dice, tampoco arañas en la sala porque no se sesionaba de noche, sino de día. Lo que empezó el 25 de mayo se concluye el 9 de julio de 1816 y quizá la imagen es interesante porque del 10 al 16 uno ve que en la historia los hombres de la historia miraban como para atrás, es decir, como viendo qué era lo que se dejaba atrás. Y en el 16 ya se plantea una utopía de futuro, ya se plantea una construcción hacia el futuro. «29 diputados por aclamación declararon la independencia el 9 de julio de 1816. Allí están los cuadros. Los diputados, venidos de 14 provincias, el pueblo en los patios y las rejas. Ahora, ¿están todos los artífices de la independencia en ese cuadro? Diríamos hoy, ¿están todos en la foto? No, por cierto que no. Los operadores políticos, los fogoneros, no están. ¿Y quiénes eran ellos? Cuando nosotros vemos la lámina de la Declaración de Independencia, hay algunas figuritas que están faltando y son fundamentales. Güemes, San Martín y Belgrano fogonearon la Declaración de Independencia. Sobre todo te diría que San Martín y Belgrano. Hay que tener en cuenta que los diputados de Cuyo eran todos hombres que respondían al mismísimo San Martín. Ahora, el general San Martín estaba en Mendoza. De hecho, era el gobernador de Cuyo. ¿Cómo y por qué influyó en el 9 de julio? Por correspondencia, llegó a mandarle 43 cartas a Godoy Cruz. Por correspondencia, estaba todo el tiempo al tanto de la situación. ¿Por qué le importaba a San Martín lo que estaba ocurriendo en Tucumán? Él necesitaba la Declaración de Independencia. Él estaba formando un ejército. Para pasar a Chile. Para pasar a Chile. ¿Y por qué necesitaba la independencia? San Martín necesitaba un Estado soberano para poder, con su ejército soberano, iniciar su campaña de independencia. Por eso estaba... Mirá lo que pasó. El Congreso comenzó a sesionar el 24 de marzo. El 12 de abril, San Martín envió una carta a Godoy Cruz diciendo ¿qué esperamos para declarar independencia? Sí. ¿Cómo es posible que tengamos pabellón y cucarda nacional, inclusive tengamos moneda, y le hagamos la guerra a la persona de la cual dependemos? Por eso es apasionante descubrir esta trama política que corre en paralelo con la independencia y donde el general San Martín siempre está presente. Porque el Congreso de Tucumán lo primero que hace es nombrar al director supremo de las Provincias Unidas de Sudamérica. ¿Y a quién nombra? A Juan Martín de Pueyrredón. El primer gran tema era tener un director supremo que no haya elegido Buenos Aires, sino que sea consensuado con el resto del territorio. Allí, el 3 de mayo, se eligió a Juan Martín de Pueyrredón, diputado por San Luis. El segundo tema era la Declaración de Independencia. Luego, definir una forma de gobierno en forma inmediata. Y por último, la declaración de una Constitución. Así que cuando ya el 3 de mayo se eligió, casi por unanimidad, a Juan Martín de Pueyrredón, director supremo, el próximo paso era la Declaración de Independencia.
Bueno, ya había un gobernante. ¿Y qué hizo Pueyrredón camino a Buenos Aires, donde debía hacerse cargo del gobierno? Paró en Córdoba. ¿Y quién había viajado a Córdoba desde Mendoza para reunirse con él? El 9 de julio de 1816, mientras aquellos hombres declaraban la independencia, San Martín entraba en Córdoba porque había sido el punto de reunión con Pueyrredón. Habían quedado con Pueyrredón que mientras el nuevo director supremo bajaba a Buenos Aires, paraba en Córdoba, San Martín venía desde Mendoza y conversaban. Y cuando el 21 de julio a las 5 de la tarde se dieron un abrazo, el grupo que venía con Pueyrredón se fue a dormir, estaban muy cansados del viaje que habían hecho a mucha velocidad. Cuando esta gente se despertó, San Martín y Pueyrredón seguían reunidos. Habían pasado toda la noche, toda la madrugada, revisando planos, la estrategia del cruce de los Andes, la parte que le correspondía a Pueyrredón, la decisión de que Güemes siguiera sosteniendo la frontera, de que Belgrano se hiciera cargo del ejército del norte. Colocaron cada pieza de ese ajedrez en su lugar durante toda la noche e inclusive conocían lo que uno iba a hacer y lo que el otro iba a hacer, porque si por ejemplo San Martín tenía algún problema, San Martín se moría, el reemplazante iba a ser Pueyrredón. Es decir, tuvieron todo planificado. Cuando ya sabía cada uno lo que tenía que hacer, marcharon cada cual a su destino, se dieron un abrazo y marcharon cada cual a su destino, y ahí comenzó la gran gesta que fue el cruce de los Andes. El rol de Güemes en esta apasionante trastienda de la independencia estaba claro. Debería ser, con sus guerrillas gauchas, un tapón para que el enemigo no traspasara la frontera de Salta y Jujuy. Ahora, el rol de Manuel Belgrano fue el de un operador político y un consejero, incluso con una propuesta extravagante a la hora de elegir cuál sería la forma de gobierno de la patria que nacía. Belgrano llega a Tucumán en los primeros días de julio y el 6 de julio en esa sesión secreta, que es la única sesión convocada secreta. Ahí aparece también el pensamiento ideológico de Belgrano, de San Martín y de Pueyrredón, que coincidían los tres en el pensamiento monárquico. Querían ser monárquicos. San Martín, Belgrano, Pueyrredón. Sí, sí. Todos ellos. Y a tal punto que Belgrano en la sesión secreta del 6 de julio propone convocar a un inca para que sea el monarca. ¿Y dónde lo buscaron? ¿Quién era el inca? Bueno, Juan Bautista Condorcanqui, hermano de Tupac Amaru, el hermano menor, que había tenido una vida espantosa porque cuando ejecutan a su hermano la década de 1780, este hombre estuvo prisionero, escapó, volvió a ser capturado, torturado, y hacia 1816 se lo encuentra en Sudáfrica y viene a Buenos Aires. Y vive Juan Bautista Condorcanqui en Buenos Aires, esperando ser nombrado rey. Rey inca. Su espera fue larga porque él llega ya con 80 años a Buenos Aires, ¿no? Le quedaba poco tiempo de reinado, aún en el caso de que fuera inmediato, y muere en 1825 durante un largo tiempo sostenido por el Estado, porque este hombre vino acá porque lo llamaron para ser rey inca, y termina muriendo y está sepultado en el cementerio de la Recoleta.